Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. En esta oportunidad comenzamos nuevamente un nuevo día para poder oír la palabra de Dios y para poder analizar la palabra a través de este TCD. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Éxodo 40 del 17 al 33. Como título es La nueva etapa de la redención. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue erigido el tabernáculo. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Después tomó el tabernáculo y lo puso dentro del arca, colocó las varas en el arca y encima sobre el arca el propiciatorio. Luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido y ocultó el arca de testimonios como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelabro en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo las cortinas a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y del sacrificio sobre el holocausto y la ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y la llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies cuando entraron en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaba el altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Dios había hablado al pueblo de Israel y había hablado a Moisés para que pueda levantar este espacio espiritual para que el sacerdote pueda acercarse a buscar de Dios, este altar donde la presencia de Dios iba a estar. Y vemos cómo poco a poco Dios iba poniendo las personas correctas, las personas idóneas para que vayan haciendo cada parte del trabajo. La Biblia dice que en los versículos anteriores hemos visto cómo Bezalel con un grupo también del pueblo de Dios iba haciendo lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Luego Moisés culminó la obra que Dios le había dicho y dice la palabra de Dios de que Moisés hacía tal cual Dios le estaba mandando. Y en esta parte de la Biblia, como esta frase como Jehová había mandado a Moisés se nombra 7 veces, y tan perfecta es la palabra de Dios que nos hace recordar también esta parte de la Biblia, cómo es que Dios puede iniciar todo nuevamente, ¿no? Nosotros hemos visto que en esta palabra que nos hace tal vez recordar este inicio de la creación de Dios, en donde Dios hacía las cosas con tanta perfección. Y esta parte de la Biblia también habla, ¿no?, de este nuevo comienzo de Dios con este pueblo
que en anteriores oportunidades había sido infiel, había sido muchas veces desobediente con Dios, pero Dios le da esta nueva oportunidad, este nuevo tiempo para poder buscarlo y para poder consagrarse a Dios como un pueblo sacerdotal. Y es que ese era el propósito que Dios tenía para Israel, que sea un pueblo diferente, un pueblo sacerdotal, en el que justamente esta comunión con Dios sea tan directa, sea tan perfecta, que el sacerdote pueda acercarse delante de él con las manos limpias, dice, y que antes de que pueda acercarse, pueda lavarse, pueda ir delante de Dios con esta santidad que Dios estaba pidiendo. Y justamente la palabra de Dios dice de que dice en el versículo 32, dice: cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban las manos como Jehová había mandado a Moisés. Y finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Moisés no sabía exactamente cuál era el impacto, la repercusión que todo esto iba a tener. Él lo que hizo fue obedecer a Dios para que se pueda levantar este altar que Dios estaba pidiendo para su pueblo, ¿no? Para tener esta comunión con su pueblo. Y es probable de que Moisés haya pensado en ese momento, ¿no? Dios quiere tener un lugar especial para el pueblo y para nosotros. Y por eso es que Moisés obedeció tal cual Dios lo había mandado. Y Moisés tal vez no entendía todo el propósito, todo lo que había pasado, no entendía lo que había pasado antes, no entendía tal vez lo que iba a venir después, pero solamente dice que Moisés obedeció. Él no estaba como que, ay no, Dios lo dijo así, pero a mí me parece que podría ser de esta forma, o Dios mandó esto, pero de repente no lo sé, esto no me parece, esto de repente puede ir acá porque como que no queda muy bien ahí. No, Moisés no consideró su opinión, Moisés no consideró de repente lo que él pensaba, lo que a él le parecía. Él simplemente obedeció. Y es que, hermanos, esta palabra de Dios no solamente implica lo que Dios quería hacer en ese momento con el pueblo de Israel. Esta palabra indica el hermoso plan que Dios ya tenía desde el principio de los tiempos. Dios creó la humanidad justamente con el propósito de que la humanidad pueda alabarlo a Dios. Éramos su creación y Dios creó esta creación tan perfecta, y a pesar de eso el ser humano volteó su mirada a Dios, no quiso seguirlo, pero a pesar de eso Dios le dio una segunda oportunidad a la humanidad. ¿Para qué? Para tener esta comunión con Dios. Y vemos desde el principio de la palabra de Dios cómo es que Dios le da una segunda oportunidad a la humanidad para que lo puedan conocer a Él. Y en esta palabra viene después de que también el pueblo de Israel fue desobediente. Levantó altares, levantó un becerro para poder alabarlo cuando Dios estaba hablándole a Moisés y mostrándole qué es lo que tenía que hacer. Pero a pesar de eso, Dios volvió a dar una nueva oportunidad y volvió a hablar con Moisés y le mostró lo que tenía que hacer. Y levantó personas, levantó a Bezalel, levantó a otros hombres para que puedan construir y para que puedan hacer. Y dice la Biblia de que estos hombres cumplieron tal cual Dios lo había mostrado. Y luego utilizó a Moisés para que ponga tal cual Dios había mostrado. Imagínense que estas personas no hayan hecho de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su propia opinión, y hayan dejado de lado lo que Dios quería hacer. Imagínense lo que tal vez no se hubiera podido cumplir lo que Dios estaba esperando. Y es que también esta palabra nos recuerda el sacrificio de Jesús.
que ya no es un sacrificio de animales, tal vez cada vez que el sacerdote tenía que acercarse, sino es que Jesús nos dio la oportunidad de poder acercarnos libremente al Padre. Dice la Biblia de que las puertas, las ventanas de los cielos están abiertas para que nosotros podamos orar y que nuestras oraciones puedan llegar como un incienso grato a Dios. Ya no necesitamos tal vez un atrio, ya no necesitamos un lugar santísimo donde poder acercarnos, un lugar físico, así como esto. Dios ya nos perdonó a través de Jesucristo, pero Dios usó personas fieles, usó personas obedientes para que se pueda cumplir la palabra de Dios y para que desde el principio de los tiempos Él pueda mostrar su amor en la humanidad. Moisés fue un hombre obediente y Dios pudo mostrarse a través de él de formas poderosas. Jesús consumó esa obediencia en la cruz y nos dio la oportunidad de una salvación eterna. Nosotros tenemos la oportunidad de poder acercarnos a nuestro Padre con esa libertad que tal vez este pueblo, tal vez Moisés hubiera anhelado tanto. Nosotros somos esa generación de la gracia que tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios. En este tiempo, la desobediencia se pagaba con la muerte. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos sido desobedientes o hemos hecho oídos sordos a lo que Dios nos manda? Muchas veces Dios nos establece, nos manda a hacer cosas específicas, de formas específicas, y usa a nuestras autoridades, usa a nuestros pastores para que la hagamos. Y muchas veces hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere hacer con nosotros y hacemos según nuestro criterio, hacemos según nuestra propia voluntad. Y justamente pasa lo que Dios no quiere, que su propósito no se cumpla y que pueda caer muchas veces consecuencias tan negativas a nuestra vida. Dios tenía un propósito con Israel, que sea un pueblo sacerdotal, que sea un pueblo en donde se muestre la gloria de Dios. Siempre Dios no tenía un plan negativo para Israel. Sin embargo, la palabra nos muestra que luego en el transcurso del tiempo Israel volteó su mirada a Dios, volteó y dio la espalda a Dios. Y vemos cuáles fueron las consecuencias. Hermanos queridos, Dios nos llama a poder ser obedientes, a poder escuchar la voz de Dios y ser consecuentes con esa llamada. Poder oír y poder ser sensibles a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Seamos obedientes. La obediencia trae bendición y bendiciones que tal vez nosotros no podemos imaginarnos. Moisés no sabía cuál iba a ser el impacto tan grande que iba a llegar hasta el Salvador, hasta Jesucristo, hasta la historia de Jesús, que iba a compararse con esta creación con la que Moisés estaba participando. No sabía que esto también reflejaba el inicio de los tiempos. Pero Moisés, aún a pesar de no saber todo lo que implicaba lo que él estaba haciendo, él obedeció. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer a través de nosotros? ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer con nosotros? Y no lo sabemos, no lo entendemos porque no conocemos tal vez todo el propósito, toda la historia de principio a fin. Pero la Biblia dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, y Él conoce todas las cosas. Él sabe que tiene planes preparados para nosotros de antemano para que caminemos en ellos. Pero esos propósitos son tan perfectos, son tan buenos, son tan agradables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer y seguir sus caminos, seguir sus pisadas, seguir la palabra, buscarlo a Él, poner un corazón sensible a poder oír su voz. ¿Para qué? Para que se cumplan los planes y propósitos que Dios tiene para ti y para mí.
Busquemos a Dios, seamos obedientes, sigamos adelante, oigamos la palabra de Dios y pongámosla por obra, y veremos que Dios cumple tantas cosas hermosas en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que hemos recibido. Por favor, ayúdenos a poder ser obedientes, a poder entender que tu palabra, Señor amado, es tan perfecta y tiene tantos secretos, tal vez aún que nosotros no entendemos. Pero Dios, tú aún, Señor, en tu soberanía nos amas y tienes planes de bien para nosotros y quieres bendecirnos de gran manera. Ayúdanos a ser obedientes y a poder continuar en este camino de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Feliz domingo. No se olviden de poder conectarse más tarde al servicio dominical a través de Facebook, o en la misma iglesia también podemos congregarnos. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. A Jesús seguiré.